compartimos con ustedes un nuevo mensaje denominado Lo que contamina al hombre. Este mensaje está relacionado con todos estos acontecimientos que están ocurriendo en el planeta. Vemos cómo a través de las redes sociales, a través de el voz a voz, de las creencias, de las culturas, hay una gran confusión. ¿Por qué decimos hay una gran confusión? Primero, porque la humanidad entera no estaba preparada ni en la fecha ni en la hora que llegarían estas cosas. Tampoco realmente la ciencia médica especialmente no conoce aún verdaderamente qué es lo que está sucediendo con esta enfermedad que está ocurriendo a nivel mundial. Como nos damos cuenta anteriormente, en otras épocas la contaminación era ya sea por una casa, ya sea por una comunidad, inclusive por un país o países vecinos. Hoy nos estamos dando cuenta que este tipo de manifestaciones que en otra época y que está vigente su palabra, nuestro Yahshua Hamashiach nos enseña que habrían pestes, guerra y hambre. Hoy estamos viendo parte de esos principios de dolores. Estamos viendo cómo estas pestes, ya sean creadas de manera artificiosa o artificial, con hechicerías tecnológicas y científicas, están siendo utilizadas como una herramienta, arma de destrucción masiva, un arma de intimidación, un arma de sumisión, un arma de sometimiento a autoridades malignas, como de la organización mundana de la serpiente. Queremos entregar este mensaje porque hemos vivido la experiencia muy maravillosa de ver la revelación de la palabra y la advertencia de nuestro Señor y Salvador, quien sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, echaba fuera demonios, resucitaba a los muertos. Cosas semejantes ningún hombre lo ha hecho hasta el momento que ha pisado la tierra. Es decir, el poder, la gloria y la autoridad de quien enuncia estas palabras y que hoy se mantienen vigentes y como respuestas a todos estos interrogantes que las personas están acudiendo, ya sea a hierbas, a métodos de remedios caseros, a inmunidades científicas, a tratamientos químicos, a tratamientos naturales, a tratamientos espirituales. Hay una palabra que permanece y que no pasará. Veamos pues y entremos en reflexión. En el Evangelio, según el apóstol Mateo, capítulo 10, versos del 26 al 28, nos dice la proclamación más grande que nos ha dado Yahshua Hamashiach una vez él partió y su Santo Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la medicina de fuego más potente que nos ha dejado, nos permite hallar esta gran verdad. Dice así: así que no lo temáis, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Gloria a Dios. Y no temáis a los que matan el cuerpo,
mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Son palabras de nuestro Yeshua Hamashiach, quien nos invita a que vayamos a la luz de la palabra para que nuestros ojos puedan ver realmente esta situación que está ocurriendo. Es una intimidación hacia querer ser sobornados con nuestro cuerpo, y realmente muchos no se preocupan por salvar realmente el alma, en donde está estipulado nuestro código genético de la palabra de Dios hecha carne en nosotros también. Veamos pues a qué se refiere esto. En Mateo 15, versos del 10 al 20 nos dice: nuestro Señor y Salvador Yeshua Hamashiach, y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron al maestro: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiéndole, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Respondiéndole Pedro les dijo: explícanos esta parábola. Yeshua dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina o en el inodoro o en el baño? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo es su palabra y su nombre. Hermanos, escuchas, personas que ven esta palabra profética más segura de nuestro Yeshua Hamashiach, honra a él, porque como médico de médicos, como el sanador de todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida y nos corona de favores y misericordias, como está escrito en el Salmo de David, nos trae las respuestas a esos interrogantes, como aquellos discípulos que seguían a nuestro Yeshua tenían de aquellas parábolas, guías de ciegos, y también eran ciegos. Algo muy importante acá que el Señor Yeshua nos enseña. Y una de las prácticas que tenían aquellos fariseos es el lavado de manos, por el tema de las impurezas. El tema de la bioseguridad no es nuevo. Si nos damos cuenta, estos eran rituales que utilizaban y tradición de los ancianos en antiguos tiempos. Para ellos era más importante lavarse las manos y tener los vestidos por fuera muy pulcros y blanqueados. Pero nuestro Yeshua nos enseña cuando les dice sepulcros blanqueados. Por dentro se ven con apariencia muy limpia y hermosa,
pero por dentro son podredumbre, lleno de gusanos. Igualmente, nosotros podemos darnos cuenta, y si en ese tiempo no existía el microscopio, como la vista más poderosa que los rayos X, que el infrarrojo, que el ultrasonido, era la vista de nuestro Señor, porque Él es la luz, como lo hemos compartido a ustedes en otro audio folleto llamado Luz del Mundo y Libertad. Es decir, la luz que ilumina hasta lo más profundo de los huesos, de la sangre, de nuestro cuerpo, es la luz de Yeshua. Y aquí nos enseña que el hombre está más preocupado por lo material, lo carnal, que por verdaderamente lo que produce el daño, la contaminación, la enfermedad, la peste, la plaga, el hambre, la guerra y la muerte. Y no solamente una muerte física. Por eso también nos habla la palabra de Yeshua, el verbo hecho carne, nos dice que temamos más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno o en el Hades o en el horno de fuego. Si nos damos cuenta, muchos se burlan del significado del horno de fuego, del Hades, del infierno, porque lo han tomado en una forma religiosa, en una forma sarcástica, en una forma mitológica. Démonos cuenta que las personas, por ejemplo, en esta enfermedad que ha azotado, esta peste que ha azotado, esta contaminación que ha azotado a todos los niveles, no solamente políticos, económicos, sociales, familiares, personales, laborales, sino tocó a algo muy, pero muy fuerte, y fue al sector religioso. El cierre de los aparentes templos de Dios, a las aparentes iglesias de Dios, ahí nos damos cuenta la debilidad de esas iglesias y de esos templos sujetadas a la autoridad mundial de la serpiente. Aquí nos damos cuenta la debilidad que predicadores sujetos a la autoridad mundial de la serpiente predicaron con la boca tapada, distanciados de su pueblo, y a sus miembros los distanciaron y les hicieron lavar las manos, como aquellos doctrina de fariseos al ingresar a la casa de adoración, y les hicieron alabar y cantar alabanzas con la boca tapada. Esto nos muestra una radiografía espiritual de la oscuridad en que el mundo se encontró en estos 2 años, especialmente de gobierno de el príncipe de iniquidad, padre de mentira. Aquí Yeshua nos enseña que no temamos a esas clases de manifestaciones, sino que temamos más bien al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Aquí hay algo muy... Esa peste fue tratada, los cuerpos que, bueno, los que morían, no los dejaron enterrar con los familiares presentes, es decir, allí haciéndoles ceremonia, sino que los incineraron en un horno. Estos hornos que utiliza la ciencia médica y las funerarias, que se le llaman cremación, permitieron espiar esa enfermedad para destruirla. Pero démonos cuenta lo maravilloso que en el tiempo de Yeshua no habían estos hornos crematorios, y sin embargo nuestro Yeshua nos enseña que hay que temer realmente no solo al que puede destruir el cuerpo, que es decir, la enfermedad muere allí, es destruida por el pecado, es decir, por la desobediencia a los estatutos, ordenanzas perpetuas de Dios, sino que el alma, en donde, como les he venido anunciando,
está el código genético donde fue plasmada la palabra, esa palabra que fue hecha carne, esa palabra que fue dada para ponerla por obra como mandamiento. Es decir, la oportunidad que tuvimos de que esta palabra profética más segura ingresara y que fuera registrada en ese vestido del alma, todas estas manifestaciones de luz, las cuales fueron guía para poder caminar, para poder conocer la verdad y para alcanzar la promesa más grande que ha traído nuestro Yeshua, porque la palabra Yeshua es Salvador, el que salva, salvación, y Mashiach significa el ungido de Dios, es decir, el que trae la unción del cielo, nos presenta camino, nos presenta verdad y nos presenta vida eterna. Es decir, no una vida perecedera como la que todos pasamos en esta tierra, sino una vida que trasciende, es decir, revestidos con un nuevo cuerpo, con el alma y con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, podemos unirnos, fusionarnos con el dador de la vida. Es importante que podamos entender esto tan maravilloso que estamos recibiendo hoy en día a través de esta palabra. Entonces vemos cómo el Señor y Salvador Yeshua nos enseña que la contaminación más terrible, la contaminación que está almacenada en un lugar donde los médicos aún todavía no tienen microscopios potentes para identificar genéticamente la, la parte espiritual, es decir, la forma energética de la producción de pensamientos, deseos, emociones y acciones que nos llevan a realizar lo que estamos viendo en este folleto y que nos enseña nuestro Yeshua, que es que del corazón sale, ¿qué sale del corazón? Malos pensamientos, cómo se transforma en esas sustancias en el corazón para llevarlos a la mente, para fabricar homicidios, odios entre personas, para desear en el corazón a mujeres o a hombres que no podemos desear, que son ajenos. Entonces aquí se habla de adulterios, las fornicaciones, es decir, el deseo del corazón hace que la persona se vaya a placeres carnales, desea en el corazón y siente tener los bienes que no le pertenecen, por eso nos habla aquí de hurtos, es decir, el sentir en el corazón nos hace pensar y hablar y blasfemar y hablar mal de el prójimo. Veamos que estas cosas que se producen allí ha contaminado. ¿Cómo contamina estas cosas en el ser humano? Nos damos cuenta las contiendas, los pleitos, las guerras, los abandonos, las traiciones, etcétera, etcétera, han traído mucha, pero mucha contaminación al planeta, mucho más que el descambio o la hechicería climática que estamos viendo hoy en día, y que la Organización Mundial de la Serpiente está emitiendo comunicados y se está asociando a otro tipo de agendas de naciones hundidas en el pecado para hablar de ahora lo que llaman manipulación climática o hechicería climática, para no decir el nombre de insignia que están utilizando asociados a los problemas de salud. Es decir, el árbol que comieron del conocimiento del bien y del mal y que están comiendo los científicos, están hallando formas de destruir a la misma humanidad con plagas, peste, hambres y guerras, contiendas. Quiero revelarles algo muy importante que en esta madrugada de hoy que he comenzado a expandir esta palabra en estos audios,
que vaya impregnado el Santo Espíritu de Dios en esta palabra. Por ejemplo, a nivel químico, vamos a hablar un poquito del riesgo químico. Hay sustancias que pueden causar, ustedes ya saben, las que llaman sustancias psicoactivas, es decir, por medio de una sustancia, puede hacer que la parte psicológica, la parte que llamamos mental y la parte social o psicomotriz reaccione. Por eso las sustancias psicoactivas, ya sea marihuana, ya sea cocaína, anfetaminas, entre otras, producen efectos psicosociales, neurológicos de comportamiento de las personas, al igual que las sustancias alcohólicas. Entonces, ahí nos damos cuenta y por eso les estaba hablando de una sustancia espiritual que ingresa y que permanece en el corazón y que hace que esa sustancia llegue a producir pensamientos, deseos, acciones. Nosotros a nivel de en seguridad y salud en el trabajo, en la parte de salud ocupacional, se habla, por ejemplo, en el tema de sustancias que van al SNC, Sistema Nervioso Central. El sistema nervioso central produce irritaciones, sensaciones, sustancias sensibilizantes. Estas sustancias lo que hacen es cambio en los comportamientos de las personas. Eso, ya las potencias utilizan ya por eso armas químicas, armas biológicas, para poder hacerle daño a los pueblos cuando hay deseos de ambición, de conquista, de invasión. Entonces nos damos cuenta cómo, de a dónde, más bien de a dónde salen estos deseos, si no es del corazón. Mira cómo nuestro Yahshua hace mucho tiempo atrás, más de 2000 años aproximadamente, nos revela esta ciencia médica avanzada para que no seamos engañados. Esta contaminación de allí que sale de allí no es de los árboles, es decir, la ciencia está muy atrasada porque está generando, es en las ramas, en el tronco, está generando o está atacando el problema y no ha ido a la raíz. La raíz está dentro del corazón del ser humano en que fue hallado en él maldad, es decir, desobediencia, como lo explicamos en el folleto Edicto de Fe y en el folleto Luz del Mundo, cómo el ser humano se apartó de las instrucciones que le fueron dadas en el jardín del Edén y cómo a través del tiempo se ha apartado de los estatutos que ha puesto en profetas para poder guiarse y poder, digamos así, vivir dentro de un ambiente de armonía. O esta destrucción que estamos observando en nuestros ojos es producto de la desobediencia a las instrucciones que el Creador ha dado para que funcione bien la tierra. El ser humano no puede reparar la tierra. Lo que está haciendo el ser humano es como una persona cuando tiene un dolor de cabeza. Le da un acetaminofén, una aspirina, pero realmente la persona no ha atacado el problema de raíz. Lo que atacó la persona fue el síntoma, la manifestación de ese dolor de cabeza, mas no sabe no atacó el problema de a dónde viene. Ejemplo, la cabeza o el sistema nervioso central, allá arriba en la cabecita se encuentra como una central de información que procesa de todo el cuerpo, porque eso está unido como si fueran unos cablecitos. Los órganos están allí conectados por medio de las terminaciones nerviosas a la columna vertebral y eso transmite a esa central de inteligencia allá arriba, y lo que hace la cabeza es darle una alarma, emitir una alarma que es el dolor de cabeza, que la persona tiene que ir al médico o tiene que tomarse algo para sanar ese dolor de cabeza, pero debería analizar con exámenes o a través en profundidad qué es lo que le está produciendo ese dolor de cabeza. Asimismo, ese que llaman entre comillas cambio climático, no saben realmente cómo abordarlo porque han abandonado
el consejo, la ordenanza, las instrucciones del Creador. Es decir, los científicos quieren por sí solos salvar el planeta, quieren arreglar el planeta, reforestarlo sin el consentimiento del Creador. El que tenga entendimiento, busque, escudriñe y medite el Salmo 104. Escuchen muy bien, esta es una respuesta al cambio climático. Salmo 104. Allí es el punto de partida para descubrir cuál es el origen y quién nos puede ayudar a armonizar nuevamente el planeta. Debido a esto, gastarán, así como la paz, se han gastado millones y millones y millones de dólares y no se ha alcanzado la paz de los hombres. Asimismo, los cielos nuevos y las tierras nuevas serán restauradas por a quien se le ha dado esa autoridad y ese poder que le llamamos Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, Yahshua HaMashiach, porque Él es quien ha pagado el precio con su sangre por nuestra salvación. Bien, hay algo muy importante que quiero compartirles a ustedes también. En las sustancias químicas hay unas que se llaman neurosensoriales, sensitivas, irritantes, son manifestaciones que producen estas sustancias químicas. Bien, entonces hay algo muy importante que nos revela nuestro Yahshua y que hoy vengo a revelarles a ustedes a través de este folleto, y es esa contaminación que se manifiesta en un gusano que no muere. El que tenga entendimiento, que entienda estas cosas, porque ese gusano no lo puede matar ninguna organización mundana de serpientes, colocándose trajes de bioseguridad, utilizando lavado de manos, inyectándose sustancias químicas, porque es un gusano, como lo dice la palabra, que no muere. Por eso las personas que no acepten la sustancia espiritual llamada sangre de Cristo y que sean lavadas bajo esta sangre en transfusión de sangre espiritual, la sangre, recibir la sangre de Cristo, quienes no tengan la capacidad de recibir en su corazón y abrir su corazón para que entre el Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo de Dios como sustancia exquisita, un néctar delicioso para que saque el veneno, para que saque el gusano que no muere y pueda ser transformado nuestra vida. Es la manera como Dios nos da, como lo dice en la escritura, en el profeta Ezequiel, nos da un nuevo corazón. Ese es la transfusión de corazón que necesita el ser humano, porque las trasplantes de órganos de corazón que hacen perecerán, mas el corazón nuevo que nos da Yahshua permanecerá para siempre. Es decir, hablamos en espíritu y en verdad. Es decir, nuestro Yahshua ya había detectado el gusano que está en el corazón y que no muere, y ese es el gusano que debe ser destruido en el horno de fuego. Por eso dice nuestro Yahshua que nuestro Abacadosh, así como ocurrió aquí en esta peste, los cuerpos que sufrieron y murieron por esa contaminación de ese virus mundial fueron a ser incinerados para que muriera esa contaminación, ese gusano. El gusano que produce adulterio, que produce fornicación, que produce las blasfemias, que produce el robo, el hurto, que produce los malos pensamientos. Ese gusano no hay sustancia, porque el ser humano no puede hacer, porque el que conoce esa sustancia es Dios, el Creador, y nuestro Yahshua por eso vino a traer luz al mundo, y que la luz, es decir, por ejemplo, en temas de quimioterapia, radioterapia, en temas de tratamiento de rayo láser
o gamografías, tratamientos de resonancias magnéticas, que son tratamientos de la salud, son tratados con radiaciones, con ondas de luz. Nuestro Yahshua, quien es la luz del mundo, presenta esa luz para que esas enfermedades, esas pestes y esas plagas que han sido creadas y que el hombre no puede destruir por sí solo, al aceptarle a él en este tratamiento de luz, él pueda destruir estas enfermedades, estas pestes, esta contaminación en el cuerpo y por ende el hombre nazca de nuevo. Por eso la palabra de el Dios Todopoderoso dice, en Cristo nueva criatura somos. El que viene a Cristo, nueva criatura es. Porque ya Yahshua, a través del Espíritu Santo de Dios, ingresa con esa sustancia, la palabra de Dios, y nuestra vida es transformada desde el corazón. Él nos cambia el corazón y somos nuevas criaturas. Al salir eso, estamos aceptando la sanidad de nuestra alma, de nuestra conexión con el Espíritu y el Espíritu Santo. Tenemos la oportunidad de ser nuevas criaturas y ser sellados. La diferencia, quienes no aceptan la palabra ni la hacen, porque una cosa es aceptarla de boca, pero otra es llevarla y de verdad de corazón honrar la palabra, porque de allí es que sale del corazón, sale la predicación y salen todas las acciones que dan frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Entonces, a través de quienes aceptan la palabra, heredarán esta vida eterna, tendremos nuevos cuerpos y somos nuevas criaturas. Diferente de los que no aceptan, sean burladores, criticadores, blasfemadores del Espíritu Santo. Ahí lo que ocurre es que nuestro papá bueno necesita llevar ese cuerpo al horno de fuego, al que llaman infierno, es decir, con fuego estará ese cuerpo, esa alma en un lugar donde es purificado eternamente, porque es en el fuego eterno, donde eternamente, como dice la palabra, irán a condenación. Es decir, ese es el resultado de las personas que no se sometieron a la luz y al fuego del Espíritu Santo de Dios y tienen que ser tratadas en ese horno de fuego para que eternamente, como el gusano no muere, necesite ser allí inactivada esta sustancia, así como lo hacen los hornos utilizados para la cremación. Veamos que ahora que tenemos más ciencia revelada, podemos darnos cuenta que no es simplemente una fábula, mitología, creencias de hombres, sino que estamos hablando de alta ciencia de medicina y de salvación. Por eso la invitación para todos que realmente abran su corazón para que entre el Ruach HaKodesh, la medicina de la palabra de Dios, y transforme su corazón, que transforme su vida y que haya la verdadera sanidad que necesitamos, no solo del cuerpo, sino del alma, para que el alma sea libre y libre en verdad. Entonces, esta es la invitación y continuamos con la siguiente presentación relacionada con, vamos a ver qué nos dice el Evangelio según Mateo, capítulo 15, versos del 1 al 3. Entonces se acercaron ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Mucha atención, tradición de los ancianos. Respondiendo Yahshua les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Amén. Mira, hermanos, esta presentación y esta palabra es muy reveladora y es lo que ha hecho que las personas se desvíen de la palabra por las tradiciones del mundo, por las tradiciones, como dice aquí, de ancianos. Ancianos se les dice a esas personas con alta sabiduría. También está escrito que Dios en los últimos tiempos confundiría a los sabios de este siglo y tomaría de lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzarlos.
debido a que los sabios se envanecieron en sus propios razonamientos, en su propia sabiduría y se extraviaron. Siempre ha ocurrido en las grandes civilizaciones como los sabios incitaron a pecar, es decir, a desobedecer los mandamientos y las instrucciones dadas por Dios y de los profetas para hacer sus propios mandamientos, sus propias costumbres, sus propias reglas y sus propios mandamientos. Veamos aquí por qué hemos puesto esto y lo que Yahshua nos dice, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es decir, cómo las personas ponen por encima las tradiciones, la cultura, la moda, por encima de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ha sido dada a los hombres perpetuamente, es decir, para obedecerse. Aquí tenemos una relación de los mandamientos que fueron adulterados, que fueron cambiados por hombres en el concilio de Nicea. La Iglesia Católica Apostólica Romana hizo un proceso de adulterio de los mandamientos. Por eso encontramos hoy en día que hasta las mismas iglesias denominacionales cristianas, evangélicas, etcétera, etcétera, también han entrado a compartir de ese o también a fornicar y adulterar con esta que le llaman madre iglesia, madre de todas las rameras, abominaciones y fornicaciones, porque los mandamientos de Dios no pueden ser quebrantados por tradiciones de hombres. Vemos aquí, por ejemplo, en los mandamientos de la Iglesia Católica de Roma, aparece el cuarto mandamiento que dice el tercer mandamiento es santificar las fiestas, y las personas han escogido el día domingo para realizar la misa porque ellos celebran la supuesta resurrección de Jesucristo. Nos damos cuenta que el cuarto mandamiento, según Éxodo 20, capítulos 1 al 17, ustedes también los encuentran en Deuteronomio. Allí dice el cuarto mandamiento: acuérdate del día Shabbat, el día de reposo, para santificarlo. Entonces nos damos cuenta cómo y con qué autoridad la Iglesia Católica Apostólica Romana, quien con los fariseos de aquel tiempo que guardaban el sábado, el Shabbat, se unieron para perseguir a los discípulos, matarlos, apedrearlos, encarcelarlos, para encarcelar, matar y enjuiciar a nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta aquí el quebrantamiento de los mandamientos de Dios, y aquí lo estamos viendo en su palabra, cómo se trasladó el sábado, el Shabbat, al domingo. De igual manera, encontramos el mandamiento, por ejemplo, el número 2. El número 2 dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Si nos damos cuenta en Éxodo, el segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, es decir, ni de Jesús o de Yahshua, ni del Padre, ni del Espíritu Santo, ni de la Virgen, no hacer imágenes, ni de santos para hacerles novena, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Es decir, no haremos esta clase de imágenes, porque dice el mismo mandamiento: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mucha atención. Que visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, no los mandamientos transformados de la Iglesia Católica Romana. Mire lo que han hecho los hombres pecadores terrenales, de cambiar la ley de Dios por tradiciones. Por eso vemos los desfiles de imágenes de talla para fiestas patronales,
Por eso vemos las grandes esculturas a los santos en las catedrales y en las iglesias. Por eso vemos las fiestas, esas tales santificar las fiestas, no hablan de santificar el Shabbat, el día de reposo, sino de santificar fiestas, y esas son las patronales, es decir, cada pueblo tiene su propio patrón a quien le tienen fe y le hacen fiesta. Es decir, mire la vulgaridad, la blasfemia, la contaminación que ha generado la misma gente por las tradiciones y con el beneplácito y la concupiscencia de la Iglesia Católica Romana. Aquí hay algo muy importante y ustedes lo pueden encontrar en estas imágenes. Cambiaron el primer mandamiento, eliminaron el segundo, eso es lo que hizo Roma, que prohíbe el culto a las imágenes. ¿Por qué cree que sacaron el segundo mandamiento de no harás imagen de talla? Pues porque eso lo hace esa iglesia. ¿Qué hicieron más? Cambiaron el cuarto de decir, más bien guardar el día de reposo para santificarlo, y lo cambiaron por honra a tu padre y madre, y lo cambiaron por el tercero, que es santificar fiesta y misa los domingos. Y de igual manera, el 10º mandamiento, que dice así en Deuteronomio, primero lo voy a leer en Deuteronomio, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ese mandamiento lo partieron en dos. Pusieron así: el noveno, en la Iglesia Católica, el noveno es no desear la mujer del prójimo, y el 10º no codiciarás los bienes ajenos, para que pudieran completar los 10. Es decir, sacaron un mandamiento, les quedaron 9, organizaron el cuarto, quitaron el sábado, pusieron el domingo en el tercero. Es decir, aquí vemos el alto, digamos así, el alto porcentaje de adulterio y de blasfemia contra los mandamientos de Dios. Y todavía nos preguntamos por qué las generaciones siguen recibiendo maldición. Voy a pasar a la siguiente presentación, porque de ahí, de esa transformación, vean todo lo que se ha generado y que realmente no conviene celebrar por tradiciones de hombre, porque los hombres son vanagloriosos y han puesto días, celebraciones para sí mismos, y también han metido el nombre de Dios en estas celebraciones. Han tomado el nombre de Dios en vano. Veamos pues, dice así en esta presentación: una reflexión sobre la práctica del Imperio Romano Español. ¿Por qué romano español? Porque España, a través de la Iglesia Católica, en la conquista, en la supuesta conquista e invasión a tierras de América, trajo todas estas tradiciones como máculas, es decir, o impregnadas o tatuadas como tradición del mundo en fiestas y en conmemorar días. Es decir, nos olvidamos de los días y las fiestas que aparecen en la escritura, como fiestas como el Shabbat, que es el día de reposo, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pesach, que es fiesta que también le llaman Pascua, la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las tiendas o de las cabañas, la fiesta de Yom Kippur, de expiación del perdón, por ejemplo, la fiesta de trompetas. Esas fiestas que son agradables y la recordación del pueblo de Dios, y que hoy las recordamos, no recordando solamente el pasado, sino recordamos lo que ha de venir, y recordamos que esas fiestas representan las primicias, la venida de nuestro Yahshua como trompeta, su voz de trompeta anunciando, proclamando las buenas nuevas del Señor. Pesach, que es la fiesta de Pascua, es decir, el sacrificio vivo, perfecto y agradable a Dios. Bien, y así sucesivamente podemos extendernos mucho más. Lo haremos, si Dios nos permite, en otras ocasiones. Bien, de todas maneras ustedes pueden encontrar esto, también mucho material en las redes sociales. Muy importante aquí, porque hemos traído toda esta clase, este listado de tradiciones, porque detrás de cada celebración, aunque parezca inocente, es decir, así como la serpiente antigua que tentó a Adán y a Eva, les presentó un fruto agradable a sus ojos, ese fruto por dentro traía el gusano que corrompería sus corazones. Igualmente, nos parece muy sano celebrar todas estas
fiestas de tradiciones, modas, pero se nos hace fanatismo, se nos hace judaizante, se nos hace rezandero celebrar verdaderamente las fiestas que le agradan y que fueron establecidas no por los humanos. Si leemos la Sagrada Escritura, nos vamos a encontrar en Deuteronomio, en Éxodo, en Levítico, que son fiestas que fueron diseñadas por el Eterno, por nuestro Creador. Cuando vino Yahshua Mashiach, estuvo en las fiestas y se presentó como el Señor del Shabbat, del día de reposo, se presentó como la luz del mundo en la fiesta de luces, se presentó antes de la Pascua también a sus discípulos como Cordero de Dios y que borraría el pecado del mundo en la Pascua, en el Pesach, y se presentará al mundo como voz de trompeta para su juicio final de las naciones, es decir, el juicio que él administrará con vara de hierro para juzgar a las naciones. De igual manera, en las fiestas de panes sin levadura, que nos presenta cómo ha sido sacada la levadura de nuestros corazones para poder caminar en el camino, en la verdad y en la vida eterna. Es decir, estamos haciendo aquí un listado de esas cosas que los hombres como tradición las celebran cada año. Veamos, cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, San Pedro, Semana Santa, Baby Shower, fiestas de brujitos, de los Halloween, de amor y amistad, chiquitecas en pijamadas, día de la secretaria, de la enfermera, del albañil, día del trabajador, día de la mujer, día de la madre, día del zapatero, día del ingeniero, día del contador, día del médico, del costurero, día de etcétera, etcétera. O sea, cada uno ya tiene su día, cada profesión haciendo alarde, homenaje a su profesión. Día del idioma, día del árbol, día del agua, día de la tierra, día de la raza, día de las 11.000 vírgenes. Cuando se refiere a eso, dice así, con diferentes dueños o apellidos. ¿Por qué? Porque ya no le dicen María o Miriam, sino le dicen de Fátima, de Guadalupe, de Chiquinquirá, del Carmen, de Lourdes, de la Macarena. Es decir, la Virgen no es de ningún lado de esos. Yahshua, es decir, heme aquí, dice la palabra cuando le fue visitada a María por el ángel Gabriel. Le dice, he aquí la esclava, la sierva del Señor, hágase conforme a su voluntad. Es decir, ella no es virgen de ninguno, ni de Guadalupe, ni de Chiquinquirá, ni del Carmen, ni de Lourdes. Es decir, es la sierva del Señor. El tema de la santería, es decir, hoy en día en los pueblos están consagrados a santos y le celebran, esas son las tales días festivos. La Iglesia de Roma en el calendario ha colocado días festivos para cada santo. Démonos cuenta cómo cambiaron el mandamiento de Dios del día de reposo y están santificando fiestas que no fueron ordenadas por Dios. Ahí vemos nuevamente el adulterio. Entonces vemos, por ejemplo, día de San Labrador. Inclusive algunos tienen un dicho que dice quita el agua y pone el sol. Qué blasfemia tan grande cuando sabemos quién es el que le da el camino y el transcurso al sol en su curso y sabemos quién es el que manda las fuentes por los arroyos. Si no lo saben, busquen Salmo 104. Bien, entonces nos damos cuenta, por ejemplo, otros santos, hay muchos, Churumbelo, Churumbelito, Patricio, Eloy, Roque, el Roque es el de las medicinas, buscan a Antonio, buscan por ejemplo, a este médico de Venezuela, Gregorio, a Marta, que es la patrona de los imposibles. Mire todo lo que hemos hecho cuando dice la palabra que no hay patrona de los imposibles a tal Marta, porque muchos le celebran novenas a esta supuesta santa. Realmente no tiene nada que ver con la Marta de la Biblia. ¿Por qué? Porque no se le puede hacer ídolo a esta persona. El único digno de honra, gloria y alabanza, ya sabemos que es Yahshua HaMashiach, nuestro Dios Todopoderoso también. Ellos son los dignos de honra, gloria y alabanza y a ellos debemos pedir, porque realmente quien intercede y quien ha intercedido por nosotros es Yahshua ante el Padre. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Bien, entonces no es más el asunto que queremos entrar a profundizar porque está claro en la Sagrada Escritura y lo dice el mismo Hijo. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. No necesitamos intercedor, así como ocurre aquí en la tierra. Bien,
Hay algo muy importante en los espectáculos de ligas de ídolos, porque hoy a los futbolistas, a los cantantes, a los actores de televisión le llaman ídolos y estrellas, las ha declarado el ser humano. ¿Y qué dice la palabra? Si alguno ha declarado ídolo, ídolo es como digno de veneración, de adoración, y eso es como creerlo un Dios. Sea anatema, la palabra anatema significa maldito. Es decir, estos se homenajean a sí mismos, por eso de la noche a la mañana se vuelven multimillonarios, con fama, y todo lo que ellos dicen, hablan, sale por televisión, todos obedecen. Eso es una forma de ídolo, de endiosar y que trae maldición a las personas, a los hogares, a las familias, a los pueblos. Bien, entonces ídolos como el fútbol, ciclismo, cantantes con acaudaladas mansiones y fortunas, reinados, carnavales, fiestas patronales, borracheras, orgías el día sábado en Shabbat, parrandas, mitos y leyendas, enseñándole a los niños en libros y desfiles. Hoy en día los desfiles están relacionados con los mitos y leyendas de las tradiciones de los pueblos. Aquí estamos viendo cómo la palabra, nuestro Yeshua, estaba exhortando a que era más importante las tradiciones de los ancianos. Aquí estamos viendo mitos y leyendas, los desfiles, los carnavales, en que hacen imágenes de talla para resaltar la supuesta cultura y costumbre y tradiciones, espíritus inmundos, por ejemplo, en el departamento del Huila, que la Madremonte, Patasola, el Duende, el Poira, el Muan, todos estos son espíritus inmundos que habitan en los montes, en los valles, en las montañas, y que cada año se les celebra, el gobierno destina dineros, las autoridades trabajan todo el año organizando estos festivales corrompidos, inmundos, degenerados que traen sino maldición, muertes, pestes, accidentes de tránsito y plata, sí, traen muchos recursos mal habidos. Bien, entonces démonos cuenta de que hemos invalidado el mandamiento de Dios por esta clase de fiestas. La gente ha escogido el viernes en la noche, el viernes en la noche ya es Shabbat y se va después de que sale a trabajar a lo que llaman rumbear, muchos dicen a desordenarse el fin de semana. Ahí nos damos cuenta que es un desorden verdaderamente. Bien, Deuteronomio, volvemos a repetir Deuteronomio capítulo 5, versos del 8 al 10. Muy importante porque aquí es lo de la imagen de talla. Hoy por eso vemos cómo a los presidentes, a los alcaldes, a ciertos figuras destacadas que hacen las personas, le colocan en las plazas principales estatuas. Hoy están colocando estatuas de mitologías en los pueblos, a las entradas de los pueblos, esculturas. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios. No harás para ti escultura, ni imagen alguna, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo digo despacio para que nos acordemos. Mira lo que nos dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versos del 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué? Guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice la palabra, no son gravosos. Gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque son los que conducen al comportamiento como hijos de Dios, y por eso dice la palabra también que la ley no es el ayo, es el conductor hacia Cristo, y una vez en Cristo la ley, ya no hay tal ley para nosotros, es decir, que ya hemos cumplido con esa ley y nos conduce a la gracia en Cristo. Bien, por eso somos perdonados, porque muchas veces infringimos la ley y Yeshua es nuestra propiciación, quien perdona nuestros pecados, la transgresión a esa ley. Bien, entonces algo muy importante para recordar, aquí nos habla también de esa maldición
es decir, esa maldad de padres hacia hijos. Por eso en los desfiles y en las instituciones educativas celebran y, digamos así, hacen representaciones teatrales, música, desfiles con mitos y leyendas, que significa que eso se le está transmitiendo a los niños. También todas estas fiestas paganas se les está transmitiendo a los niños. Imagínense la chiquiteca, es una discoteca para niños. O sea, desde pequeños les están enseñando para que cuando estén grandes, pues fácilmente puedan acceder, o sea, que sea una costumbre y sea algo muy normal. Es decir, como dice el profeta Isaías, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces nos damos cuenta que para los padres de familia que hacen esta chiquiteca, estas empillamadas, para ellos es muy natural y sano para niños, pero no se están dando cuenta que le están inculcando en la genética y por eso vemos terceras y cuartas generaciones malditas por esta clase de prácticas que le han heredado sus padres y le están enseñando y son complacientes de estas prácticas por haberse apartado de la verdad, que es la palabra de Dios y de sus mandamientos. Bien, hay otras citas bíblicas para seguir reflexionando. Romanos capítulo 6, versos del 15 al 16, dice así acerca de la ley. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Mira lo que nos dice, especialmente para hoy en día que las iglesias evangélicas también han entrado, al igual que las iglesias cristianas, muchas, la mayoría han entrado a decir que la ley ya no se aplica porque estamos bajo la gracia. Mire lo que nos dice y precisamente, y aquí hay una revelación, ¿por qué lo escribe en Roma? Para los romanos, dice, carta del apóstol Pablo a los romanos, porque sabía que Roma, de ahí saldría esa iglesia cristiana evangélica que comenzaría a abusar de la gracia y abandonar la ley para conocimiento de pecado. Veamos pues, ¿qué pues? Les dice Pablo, pecaremos porque no estamos bajo la ley, es decir, ¿cómo se peca? Pues conociendo la ley sabemos qué es el pecado, sino bajo la gracia, en ninguna, dice, en ninguna manera. Y les hace la aclaración a manera de pregunta en el verso 16 de el capítulo 6 de Romanos. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. ¿Qué significa esto? Que si sabemos cuál es la ley que nos muestra el pecado y si infringimos esa ley, hemos pecado, hemos infringido la ley y por lo tanto esa ley quedan sujetos los que infrinjan la ley. Es decir, la ley es para cumplirla, no para desobedecerla por causa de la gracia. Muy importante, especialmente para los que son salvos por gracia. Es decir, aquí lo dice el final, o sea, la obediencia para justicia. Bien, vamos a a Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 4, versos del 1 al 4. Dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mirad dónde están el verdadero combate y las guerras. ¿De dónde provienen? De dentro de los miembros, es decir, el corazón, la mente y el cuerpo corrompido a causa de la desobediencia, que es, en conclusión, es pecado. De ahí es que viene todo. Mira lo que continúa diciendo Santiago. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mira lo que continúa diciendo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, ¿por qué creen que las personas que celebran cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, San Pedro, Semana Santa, Baby Shower, Chiquiteca, Halloween, estos días patronales, se van a los conciertos, discotecas, desfiles, mitos y leyendas, tienen estatuas, imágenes, veneran?
bueno, ¿por qué cree que nos miran con malos ojos, no nos quieren, nos aborrecen, no son amigos de nosotros? Se apartan de nosotros, de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, porque no somos complacientes con esta clase de celebraciones del mundo. La palabra es profética y dice, cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, es decir, de estos placeres, porque cree que nuestro Yahshua dice el príncipe de este mundo, porque él reina y él somete a todas las naciones y los hijos y los padres a este tipo de celebraciones que realmente son agradables a la carne. Por eso también en la epístola o la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en capítulo 1 dice, amadores de sí mismos, porque la gente le gusta darle deseos y placeres a la carne y no al espíritu, porque las fiestas en el espíritu son las que están celebradas y como estatuto perpetuo en la palabra de Dios. Ahí están las fiestas solemnes que son para adorarle al Padre, no en tradición, ni en materia, ni en carne, porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bien, tenemos ahora aquí Santiago, es decir, en las Sagradas Escrituras, también Santiago en el capítulo 1, verso 27 nos dice, mucha atención, la religión pura y sin mácula, es decir, sin ser tatuada o impregnada. La religión pura, vuelvo y repito, religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdense sin mancha del mundo. Oh, qué bueno es escuchar esta palabra. Guárdense sin mancha del mundo. Significa que el impregnarse, el untarse de estas celebraciones que son diseñadas para el mundo, hay que guardarse. Claramente lo dice la palabra. El que tenga entendimiento, que entienda lo que el Espíritu Santo revela a través de esta palabra. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versos del 6 al 9. Porque tú, aquí está hablando la palabra de Dios, le está hablando a Moisés para comunicarle al pueblo. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre o de esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Nuevamente dice aquí, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén, amén, amén. Kadosh, Kadosh, Kadosh es su palabra santa. Porque, hermanos, el Dios Todopoderoso ha cumplido esta palabra. Nos ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Es decir, él ha hecho favores y misericordia al perdonarnos nuestros pecados por desobedecer la ley. Traernos a la gracia, esa es gracia, para que no sigamos pecando. No sigamos transgrediendo la ley, sus mandamientos que nos ha dado. Segundo, nos ha traído como pueblo santo, nación santa, escogida, pueblo adquirido por Dios. Si nos damos cuenta, en este pasaje estaba hablando del pueblo de Israel que fue sacado de ¿dónde? De manos de Faraón, el rey de Egipto. Es decir, allí estaban esclavos, no tenían tiempo para adorar a Dios, para guardar, no, en ese tiempo no habían fiestas,
Entonces por eso Dios le estableció un día de reposo al ser humano. ¿Qué día es? El Shabbat, día sábado. No es por fanatismos, es el día establecido perpetuo de reposo. ¿Qué ocurre? De igual manera, Dios le entrega unos estatutos para que el pueblo se oriente cuál es la voluntad de Dios, cuáles son esos estatutos, sus mandamientos. Por eso ningún ser humano puede abrogar la ley, sino, como dice Yeshua, cumplirla, porque Él la cumplió. Y el que quiera andar, ser como Cristo y ser de los de Cristo, debe andar como anduvo Cristo, obedeciendo la ley. Bien, en medio de la gracia, es decir, en medio del perdón por transgredir la ley, que es lo importante de saber interpretar sus estatutos. Entonces, algo importante, fuimos adquiridos, es decir, nosotros tenemos un yugo, y aquí hay una revelación importante que hasta hoy la voy a compartir en público, la había compartido en la congregación familiar, ahora es revelada a las naciones. Y es que con Yahshua HaMashiach, o nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel en ese entonces no estaba bajo la esclavitud de Egipto, Faraón, estaba bajo la esclavitud de Roma y el emperador romano. Es decir, un imperio mucho más fuerte, más poderoso y con mucho más dioses. Para los que no saben, busquen los dioses de Roma, y que la Iglesia Católica lo que hizo fue disfrazar en esos dioses de Roma y en sus días y celebraciones y misterios, disfrazarlo en los santos de la Iglesia cristiana y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, por eso decimos que fueron adulterados los mandamientos y se hizo este disfraz. Por eso la palabra también dice en la Biblia que el ángel se disfraza como ángel de luz. Por eso también dice la palabra, probad de espíritus, espíritus. Bien, entonces algo importante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso está escrito, para que vosotros no seáis engañados ni confundidos por palabra de hombre. Creed a la palabra de Dios, que es fiel y verdadera y permanece para siempre. Entonces, si nos damos cuenta, el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Es decir, Dios a través de Yeshua ha cumplido ese pacto. Por eso fue necesario que Yeshua viniera, y todos los que creyeron en ese entonces fueron salvos por el sacrificio de Yeshua. Y el mundo ha sido salvo por el sacrificio de Yeshua para no cometer más pecado, infracción de la ley ni sus mandamientos. Es decir, para poner la fe y los ojos en Él. Y por eso es importante que entendamos que de toda tribu, raza, pueblo, nación, familia, congregación, Dios establecerá representantes y sacará de eso las semillas para formar una sola nación, un solo pueblo, nación santa, pueblo escogido y adquirido por Dios. Es allí la verdadera congregación de los justos, quienes están en su palabra en espíritu y le adoran en verdad. Bien, entonces seguimos con Deuteronomio capítulo 5, versos del 12 al 14. Dice así: guardarás el día de reposo, el Shabbat, para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Es decir, nosotros ya no estamos esclavos a Egipto. Hoy está la esclavitud. Si nos damos cuenta, todos los líderes mundiales, presidentes de los países, hay una sede en Europa, en Roma, donde van a visitar y a someterse a las leyes de Roma. El derecho es romano, el que practican la mayoría de los jueces. ¿Qué clase de derecho tenemos? ¿Qué clase de justicia? ¿Qué clase de religión que está sometida? Sometiendo inclusive a las grandes religiones. Ya se están habiendo reuniones con los grandes líderes de otras religiones, como por ejemplo el budismo, islamismo, hindú, judaísmo. Todas estas se están organizando para hacer una sola, pero no en Yeshua, quien reúne el amor del Padre, la luz del Hijo y el poder del Espíritu Santo. No, es para que cada uno de ellos hable de amor de acuerdo a su Dios, a su creencia, a su maestro, y no están unificando en Yeshua Mashiach. Entonces ahí está
en la confusión. Lo que están formando es nuevamente la torre de Babel. Están confundidos, cada uno hablando en su idioma, en su lenguaje, en su Dios, en sus tradiciones y en sus maestros. Cada uno está confundido hablando en esa misma torre de Babel que algún día un poderoso de la tierra llamado Nimrod quiso hacer para llegar a esa divinidad, a ese cielo, a ese Dios. Nos damos cuenta cómo está el lenguaje de los seres humanos frente al lenguaje de Yahshua HaMashiach, quien vino a establecer esa comunión con Dios y ese camino al Padre. El que tenga entendimiento, que entienda estas palabras, que son espíritu y en verdad. Hoy nos damos cuenta que el Imperio Romano tiene sometida, por eso el Imperio Romano, el domingo es el día festivo, como el Imperio Romano estableció un calendario. No tenemos el calendario hebreo de las lunas, sino tenemos un calendario solar, un calendario en donde se le aumentaron días. Las fiestas ya no son las fiestas determinadas en la Sagrada Escritura, sino las fiestas que puso Roma, sus emperadores y sus líderes religiosos, papales, en las fiestas de los santos. Cada vez que canonizan un santo, le colocan un día para que celebren en los pueblos donde nacieron esos santos y no les celebren al santo de Israel y al Hijo Santo que fue proclamado Rey de Reyes. Entonces nos damos cuenta cómo se ha adulterado, almas adúlteras, dice la palabra, y por eso hay confusión. Por eso, si nos damos cuenta, en los especiales que celebran la mayoría de estos días, cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, todas estas cosas, ¿de dónde salió? De Roma. Ahí está la fortaleza, el imperio de los ídolos. Y por eso la misma iglesia cristiana y evangélica también está celebrando esta clase de eventos, de reuniones, y por eso fácilmente está sometida al yugo de esa gran nación y volvió a caer en esclavitud cuando ya Cristo nos hizo libres para que no andemos conforme a los placeres y a las costumbres de este mundo como está escrito. El que tenga entendimiento que entienda. Dios le ha dado al pueblo escogido, nación santa, por promesa a nuestros padres de heredar la tierra y nos dio unos mandamientos para ponerlos por obra. Bien, seguimos. Deuteronomio 5, capítulo 5, versos del 12 al 14. Hace énfasis en el día de reposo. ¿Por qué el día de reposo? Vamos a ver. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo. Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú en Shabbat, sábado. Es decir, el séptimo día inclusive fue cambiado por la Iglesia Católica, lo puso fue el día domingo. Démonos cuenta el adulterio del calendario también. Entonces, ¿bajo qué está sometido la Iglesia evangélica y la Iglesia cristiana, que se hace llamar cristiana? Bajo el yugo de Roma. Mateo 23, Mateo capítulo 23, versos 14 al 36. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibís mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si juráis por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él.
Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, porque también lo de fuera, para que lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén, amén, amén. Qué palabra tan fuerte. Mateo 23, capítulo 23, versos del 14 al 36. Este es el examen de la luz que realizó nuestro Yeshua delante de esos escribas y fariseos, de aquellos hombres letrados, de aquellos hombres estudiosos de la palabra. Aquí les dejó visto lo que eran por dentro, sepulcros blanqueados, es decir, eran un latón como en un carro, latonería y pintura, pero por dentro estaba lleno, estaban podridos. Es decir, aquí nos habla que hay un gran misterio en el tema de las ofrendas, del diezmo, en el tema del robo, de la injusticia, de la inmundicia. Es decir, aquellos hombres que con la fe se han dedicado a hacer más énfasis en la ofrenda que en el altar, que en el templo que santifica la ofrenda. Para ellos es más importante el vestido que el cuerpo que lo viste, es decir, el templo del Dios viviente. Por eso están llenos de hipocresía e iniquidad. Están podridos, podredumbre. Aunque hagan largas oraciones y sean vistos, aquí el examen de la luz os ha puesto aquellos hombres que se visten aparentando santidad en sus iglesias, en sus templos, en sus congregaciones, para ser puestos como lo son, sepulcros blanqueados. El que tenga entendimiento, que entienda, esto es verdaderamente lo que contamina al hombre. Por eso están hoy con sus bocas tapadas, lavándose las manos constantemente. En el ingreso ya están así haciendo. Y decís, sigue la palabra diciendo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Perdón, discúlpenme en un momento que se me pasó la diapositiva. Dice así, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Estamos en Mateo 23, capítulo 14 al 36. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, dice nuestro Yeshua, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo
hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo del altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hermanos, esta palabra, aproximadamente 70 años después de que nuestro Yeshua fuera crucificado, se cumplió la palabra, el templo de Jerusalén fue invadido, toda Jerusalén, y hubo saqueo en Jerusalén. Es decir, no quedó piedra sobre el templo, y se cumplió esta palabra. Marcos, capítulo 9, verso 42 al 44 nos dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra del molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mira, hermanos, no lo dice un hombre terrenal, lo dice Yeshua HaMashiach. Nos trae este mensaje porque allí irán los que hagan tropezar a los pequeñitos que creen en él, en Yeshua, quienes llevan su palabra, quienes se han apartado para buena obra. Bien, hermanos, aquí es importante entender que las manos, los ojos y todas las partes, miembros del cuerpo, ocasión de caer, de pecar, de dañar. Aquí lo dice, es mejor que esto sea cortado. No lo está hablando en palabras literales, sino en espíritu y en verdad. Es decir, cortar con lo que le hace daño a las manos, cortar con todo esto que le hace daño a los ojos, con todo lo que hace daño a los miembros del cuerpo, para evitar que se pierda. Es decir, muchas personas están tratando de conservar su cuerpo. Mira las modelos, los artistas de televisión, cuidan tanto su cuerpo que terminará, ya saben dónde, aquí lo dice la palabra, en el infierno, al fuego donde no puede ser apagado, donde ese gusano no muere. Es decir, por más que se mueran físicamente, el gusano no muere, ese gusano de pecado. Hay que ir allá a ese fuego eterno que nunca se apaga para que sea inactivado esta contaminación. Deuteronomio 6, capítulo 6, versos del 5 al 9 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, amén, amén. Gloria a Dios Padre, ahí están puestos los mandamientos de Dios, en el corazón, en la mente, en los postes de la casa, en las entradas. Es decir, como frontales entre tus ojos está el sello de Dios, en tu mano está la señal de Dios, en sus mandamientos, ese es el sello de Dios. Por eso también habla el Apocalipsis que hay una marca que será establecida en la mano y en la frente, porque el inicuo copia lo mismo que hace Dios, pero él lo copia para sus cabras. Dios lo hace y lo ha establecido para sus ovejas. Amén. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Aquí nos está diciendo el apóstol Juan que el intercesor es Jesucristo. No hay otro intercesor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice,
yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por cuanto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. En síntesis, no vino el justo a abrogar la ley, sino a cumplirla, es decir, en esta síntesis nos damos cuenta que el Señor Dios Todopoderoso a través de Yahshua vino a cumplir la ley, es decir, a mostrarnos como maestro cuál es la guía, cuál es el camino, verdad y vida, que creamos en Él, que guardemos sus mandamientos, que los pecados que hemos cometido, Él en la propiciación es nuestro defensor, es nuestro mediador para con el Padre y que debemos andar como Él anduvo para saber que somos de Cristo. Ese es verdaderamente en donde se está allí probando que somos hijos de Dios y que el amor de Dios está en nosotros. Esa es la invitación, esa es la exhortación a venir a su palabra, no por religión, no por fanatismo, sino por fe en el que lo envió, en Dios Todopoderoso. Bien, Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versos 18 al 22. Aquí hay una sentencia muy clara que es importante recordar. Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mucha atención, es decir, hay personas que saben la verdad de la palabra y la retienen. ¿Quiénes serán? Seguimos, capítulo, verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, hermanos, hay cosas invisibles que no podemos ver, pero son manifiestas. Es decir, los barcos que son de vela, ellos son movidos por ellos mismos, no, porque la vela permite que el aire que es invisible lo pueda mover. Es decir, las cosas que hoy están visibles fueron hechas por el invisible, lo que no era visible para el ser humano. Hoy pueden ser visibles y el creador es visible en su creación. Mucha atención. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron con sus razonamientos y su necio corazón entenebrecido. Hoy en día lo que hace la comunidad científica y filosófica. Vamos al capítulo, al verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, es decir, se hicieron cuadros, imágenes y semejanza de hombre corruptible, ídolos, es decir, ídolos. Aquí nos dice la palabra de aves, cuadrúpedos y de reptiles, es decir, la idolatría a lo creado, más no al creador. Mucha atención el verso 24. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hoy en día, el movimiento de muchos indígenas filosóficos e inclusive la iglesia, promovida por la iglesia románica, ha convocado a un sínodo mundial por el cambio climático. Y es verdaderamente la hechicería climática que están, así como la peste que hubo, están haciendo tener a las personas un poder engañoso para mostrarle que deben darle culto a la creación y no al creador. El que tenga entendimiento, que entienda estas cosas. Por eso cada uno celebra desde su cultura, desde su pensamiento, desde su tradición, desde su costumbre, como le parece que debe honrar y adorar, mas no hay unidad en el espíritu para entender a quién se le han dado todas las cosas para salvación, porque uno solo fue el que pronunció las siguientes palabras. ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El que desciende del cielo conoce al Padre y vuelve al Padre, porque el Padre me ha entregado todas las cosas. Hermanos, en eso hay claridad.
Y aún las religiones, los dogmas, las sectas, no aceptan esta verdad. Bien, para poder entender mucho mejor qué es la advertencia más clara y la prevención en los desastres que se avecinan, nos lo dice la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses en el capítulo 2. Veamos pues qué es lo que nos enuncia. Pero con respecto a la venida de nuestro Yahshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aquí nos damos cuenta que el poder de Yahshua se va a hacer manifiesto como luz y matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su luz aquel inicuo, porque el impuro, el impío no puede estar delante de la presencia de la luz, porque el impío, sus obras son oscuridad y ellas no pueden estar delante de la luz. Esa es la presencia. Que nadie os turbe, ni por espíritu ni por palabra, que diga que el Señor está cerca. Las señales que nosotros recibimos es la manifestación de la apostasía, es decir, que la gente se ha apartado de la verdad de Dios por costumbres del mundo, pensamientos, filosofías de hombres. Además, que ese hombre inicuo, hijo de perdición, presentará poderes, milagros y prodigios mentirosos para ser engañados. Y Dios entrega a los que rechazan esta verdad de la palabra y de su Hijo, los entregará a ese poder engañoso para que crean a esa mentira y también quede definido que ellos irán a perdición, como lo dice la palabra, para que ellos sean condenados, como lo dice Tesalonicenses capítulo 2, verso 12, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, a fin de que sean condenados los que no creyeron a esa verdad y se complacieron en esa injusticia. Hoy lo que estamos viendo del aborto, la gente está complaciente de eso, matrimonios LGBTI están complaciendo el consumo de sustancias psicoactivas, están complaciendo el adulterio como algo, la fornicación, adopción de parejas de niños del mismo sexo, adoctrinamiento en temas de homosexualidad, lesbianismo, sustancias reguladas, el consumo de sustancias psicoactivas reguladas, jovencito a muy temprana edad fumando, bebiendo, adulterando. Hoy en día los retos de pastillas que son potencializadores sexuales están en manos de jóvenes y niños para hacer retos. ¿Qué clase de humanidad
se está levantando. ¿Cómo será la tercera y cuarta generación de estas humanidades que están practicando ese tipo de mm, costumbres, modas? Los seres humanos se están tatuando, se están impregnando en el cuerpo imágenes de animales, cuadrúpedos, calaveras, las imágenes de sus hijos, de todo lo que se les viene a la mente, y los deseos del corazón lo están impregnando en la piel. Es decir, en el corazón no se está impregnando lo que se debe llevar, los mandamientos de Dios, sus estatutos, sus ordenanzas, el amor de Dios, sino que se está deshonrando el cuerpo de tal manera que esto va a traer consecuencias de enfermedades, plaga, contaminación. De ahí vemos el producto de los ríos contaminados, totalmente destruido, semidestruido ciertas zonas del planeta. Y no es a causa de la contaminación ambiental ni de la tala de árboles, no, es a causa de lo que hay dentro del corazón del ser humano. Es decir, si nos vamos a dar cuenta del tema solamente monetario, los primeros que tendrían que hacer justicia serían los reyes de la tierra. Pregunten ustedes, los reyes de cada país, el oro que tienen almacenado en sus bóvedas, las armas de todo tipo que tienen almacenados, si se desarmara y se entregara ese oro, esa plata y todas esas mansiones, tanto los actores de televisión, actrices, y todas las personas que han practicado este tipo de idolatrías y maldades, y dejáramos de consumir idolatría y fanatismo, y nuestros ojos fueran cortados para las telenovelas, los oídos para la música desagradable del mundo, y todas estas prácticas deshonestas ante los ojos de Dios, veremos el cambio del planeta en cuanto a su restauración por parte de quien la va a restaurar. Aquí hay algo muy importante, y es decirles a ustedes que hay una palabra que dice que los ciegos verán, los sordos oirán, el cojo saltará de alegría, porque los que tuvieron pies, los que tuvieron manos, los que tuvieron garganta, los que tuvieron ojos, no quisieron atender a este evangelio, por tanto, han quedado ciegos, sordos, mudos y paralíticos en espíritu y en verdad. Y a ellos, al vil y menospreciado ante los ojos del Creador y de Yeshua, ellos serán los que verán la gloria, los que caminarán en la gloria de Dios, los que predicarán como voz de trompeta su palabra, y la oirán sus oídos, la palabra de Dios. Para ello os es dado el reino de los cielos, porque así lo ha querido nuestro Padre y nuestro Yeshua, a Yeshua, el Hijo, al que quiera dárselo, no por merecimiento, sino por gracia. Recibid la palabra de sanidad, de restauración. Terminamos o finalizamos este audio y folleto que dice la cita de Mateo 10, verso 39. Lo dice nuestro Yeshua Hamashiach: el que haya su vida, o el que conserve su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa esto? Que el que ponga su cuerpo como ofrenda viva y agradable a Dios por causa de su palabra, tendrá la recompensa, porque esa es la verdadera ofrenda, el cuerpo vivo, agradable, santo, perfecto para Dios, y para ponerlo al servicio de Dios. Ahí habita el Padre, el templo del Dios viviente tendrá la vida eterna. Y muchas gracias, Dios les bendiga. Shalom Aleichem Maranata. No olviden aceite para sus lámparas, y como virgen prudente, velad y orad, porque en cualquier momento nuestro Señor con voz de trompeta vendrá, y nuestra redención está cerca. Amén, amén, amén.